Compañera Derlis Marchán Pérez por este informe de todas las peripecias que tiene que hacer el venezolano para medio comer, al menos en estos tiempos. Son las 6:47 minutos de la mañana. Me complace mucho tener acá a Oscar Mesa, director del Centro de Documentación de Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Un placer tenerlo por acá. La última vez que lo vi estamos en el otro estudio. Sí, y estamos menos empobrecidos. Exactamente. Bueno, ayer hubo anuncios presidenciales, señor Mesa, por parte del presidente de la República. El salario mínimo quedó en 5.196.000 bolívares y las pensiones en 4.200.000, 3 millones el salario, 1.200.000 el bono de guerra económica, según el presidente. Él ayer decía que este incremento era para proteger el salario de los venezolanos. ¿Realmente hay una protección del salario venezolano cuando esto que en lo que concluyó el salario 5.196.000 con suerte le alcanza para un kilo de pollo? Sí, efectivamente, no hay ninguna protección, todo lo contrario. Estos aumentos nominales, porque estos son aumentos nominales, no son aumentos del poder adquisitivo. Si nosotros tenemos que para el mes de mayo la canasta alimentaria tenía un precio de 220.138.620,81, fíjese lo difícil que es hasta para pronunciarlo. Sí, la cifra es... Y se requerían 220 salarios mínimos. Es exacto, de 1 millón de bolívares. Exactamente, de 1 millón de bolívares. Hace unos cuantos años, cuando presentamos estos datos aquí mismo en Globovisión, la discusión era que se requerían 2 salarios mínimos. Entonces, en torno a que se requerían 2 salarios mínimos, giraba la entrevista. ¿Cómo es posible que se requieran 2 salarios mínimos? Incluso en la época en que el presidente Chávez fue candidato, en 1998, que fue el primer año que publicamos este dato, la canasta alimentaria en 220.000 bolívares de los anteriores y el salario mínimo era 100.000 bolívares. Y el candidato Chávez decía que cómo era posible que los trabajadores requerían más de 2 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. Bueno, ¿qué diría el candidato Chávez cuando ahora nosotros estamos requiriendo 220 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria a 1 millón de bolívares? Por supuesto, esto va a bajar cuando lo comparemos con los datos de junio, porque entiendo que el incremento del salario nominal es a partir del 20 de junio, según lo que dice, la prensa, y ya veremos también cómo entonces los precios van a rebotar justamente en lo que queda del mes de junio. Así que nosotros, por supuesto, presentaremos nuestro informe correspondiente al mes de junio, que es cuando vamos a poder comparar el poder adquisitivo del salario mínimo. Pero fíjese, ¿cuál era el poder adquisitivo del salario mínimo en el mes de mayo? Si antes se requerían 2 salarios mínimos y por lo tanto el poder adquisitivo del salario mínimo venía siendo como 50% de la canasta alimentaria, miren ahora en lo que se convirtió, en lo que se pulverizó prácticamente el salario mínimo. 0,7% del poder adquisitivo del salario mínimo respecto al costo de la canasta alimentaria del mes de mayo. Repito, en junio haremos por supuesto también el mismo cálculo y ojalá que lo podamos recuperar. Pero fíjense ustedes, el déficit del salario mínimo es 99,3%. Esto, como he dicho en otras oportunidades, no es más que una formalidad matemática, porque esto lo que significa es que simplemente el poder adquisitivo del salario mínimo ha sido destruido totalmente. Bueno, no se va a recuperar con este incremento nominal, porque mientras no se ataquen las causas, en este caso de la hiperinflación, que por primera vez nos está atacando, cuando decimos hiperinflación, es muy sencillo. Un país de los que tenemos a nuestro alrededor puede tener una inflación anual de un 4%, pongamos por ejemplo. En Venezuela nosotros para el mes de mayo teníamos 4%, pero diariamente. Sí. Eso es hiperinflación. Y entre mayo del año pasado y mayo de este año la inflación fue, en este caso de los alimentos, 22.115,6%. Eso no se va a eliminar, todo lo contrario, esto va a aumentar en el mes de junio. Aún no. Incluso porque se aumentó nominalmente el salario mínimo, porque mientras no se ataquen las causas, y la causa fundamentalmente es que el gobierno, para poder pagar estos salarios y las pensiones, lo que va a recurrir es a la impresión digital, digámoslo así, de dinero para poder cancelar estas deudas. Y en definitiva, no hay oferta de bienes suficiente para ello, ni hay respaldo de ese dinero, con lo cual es un dinero que lo que va es alimentar la hiperinflación. Señor Mesa, todos los rubros aumentaron. Sí, en el mes de mayo todos los rubros aumentaron, en particular los rubros de raíces, tubérculos y frutas y hortalizas. Fíjese usted, que llegaron casi al 200%. Sí, 200 y tantos por ciento. Efectivamente, aquí tenemos el dato. En el caso de raíces, tubérculos y otros fue 266,4%, seguramente no se va a ver claramente, y frutas y hortalizas 193,4%. Que era una de las opciones además del venezolano al no poder adquirir lo demás. Y además de producción nacional. Exacto. Bueno, pero esto también refleja la caída de la producción nacional, el colapso de la producción nacional, la falta de agua, de insumos, de protección a los propios productores, de que no hay garantía de la propiedad privada. Entonces tú inviertes y cualquiera puede venir y te invade
Y además, como están haciendo algunos alcaldes y gobernadores que también, digamos, paran las gandolas que llevan los productos y luego los distribuyen a su real saber y entender. Bueno, todo ese conjunto de situaciones, por supuesto, conspira contra la producción y no nos puede extrañar que efectivamente eso que era nuestro último reducto. Bueno, un kilo de limón está costando 400.000 bolívares. Bueno, un kilo de café, que éramos productores de café, 10, 12 millones de bolívares. Prácticamente acabó con el hábito ya la gente está inventando, escuché en estos días en una cola, una de las tantas colas que uno hace, que la gente está quemando harina de maíz y arroz y que eso se convierte y sabe más o menos como el café. Sí, sabe es decir, parecido, frente al quemado, hecho de que usted lo puede... Quemado. Sí, sabe quemado, efectivamente, frente al hecho y de paso el café que estamos comprando, los que no vienen de empresas más o menos reconocidas, tampoco sabe exactamente a café. Ahora, señor Mesa, estos cálculos que ustedes hacen, ¿cuál es la opinión que tienen con respecto a el modelo país que plantea el presidente de la República? Él ayer decía que todos estos precios eran producto de una inflación inducida, de la guerra económica, del acaparamiento, y por eso también además tomaron la decisión de tomar con militares los mercados municipales. ¿Esto va a generar alguna solución para que estos precios bajen? Bueno, esto efectivamente... ¿Usted ve a un guardia nacional en la puerta de un mercado? Esto efectivamente es una inflación inducida por el gobierno, porque es el gobierno la principal causa de esta situación. Basta ver cuál ha sido, digamos, la actuación y los resultados de los militares en los distintos sectores en los cuales han actuado. Por ejemplo, hay que recordar que los militares se encargan del programa de alimentación soberana. Sí, misión abastecimiento soberano. Exactamente. Sí. Yo quisiera preguntarle a los amigos que nos están viendo si ellos han logrado resolver, han sentido el efecto de que los militares estén al frente de esta misión. Yo creo que simplemente los militares no están capacitados para ello. Creo que tomar además el control de los mercados municipales, que es una tradición en la cual tú puedes todavía conseguir algunos productos, no va a conducir sino al colapso también de esos espacios de mercado que quedan todavía, en los cuales se consiguen, repito, algunos productos, pero también la gente que está allí son gente humilde, gente que invirtió en esos negocios. ¿Y cuál es el papel de los militares? Si es preservar la seguridad, muy bueno, porque por cierto están asaltando, y puedo decirlo claramente porque han asaltado vecinos míos que trabajan en el mercado de San Martín a mano armada, trabajando en su local. Si los militares van a servir por lo menos para ello, bueno, bienvenidos, pero no creo que sea que vayan a de alguna manera reactivar la producción, ni que vayan a garantizar el abastecimiento, ni nada de ello, porque eso no es competencia de los militares, y creo que lo que han demostrado en los distintos sectores en los que han estado es un enorme fracaso como administradores, seguramente porque no conocen la materia en la cual se les ha Precisamente puesto. eso le iba a preguntar. ¿Considera que esta situación, porque se hablaba de que no íbamos a llegar a la hiperinflación, bueno, que no incluso íbamos a tener algunos economistas decían ellos, ¿no? y lo estamos, bueno, ya percibiendo cada uno de los ciudadanos, pero ¿es por desconocimiento o es una política de Estado este tipo de medidas que se han tomado? Mire, ojalá que no sea una política de Estado, porque sería una política de Estado bien perversa en contra de los venezolanos. Los resultados han sido efectivamente un incremento del malestar social, el agobio de la población. En este momento usted viene, puedo decirlo, lo que cuesta venir para acá, si uno no tiene agua, no solamente que está racionada, es que no hay agua, no hay tampoco traslado, no se puede uno trasladar porque el transporte ha sido también un colapso, si usted se monta en el metro también es. Entonces yo no sé si es una política deliberada, pero los resultados han sido de verdad absolutamente contrarios al bienestar mínimo que merece una población. Entonces pareciera a veces que es una gran revancha de la izquierda que está en este momento en el gobierno en contra de los ciudadanos, entre otras razones porque no apoyaron recientemente al presidente. Pareciera eso. Pero ojalá que por lo menos en alguno de los representantes del gobierno puedan entender que la hiperinflación es una cosa bien seria, es un evento que además no ha debido padecer Venezuela, que es un país petrolero, pero que lo tenemos, que hay que enfrentarlo, que no pueden seguir evadiéndolo porque ni siquiera lo mencionan y que no pueden seguir con este recurso retórico de que es producto del imperio y de una guerra económica. Efectivamente hay una guerra económica, pero del gobierno en contra de los ciudadanos. Precisamente, señor Mesa, vamos a hablar al regreso de la pausa y un poco comparar otras cifras quizás de años anteriores de cómo estaba la canasta alimentaria y el salario de los venezolanos, pero también cuáles considera usted pudieran ser las acciones que necesariamente tiene que tomar el gobierno nacional, sobre todo con estos cambios que ha hecho también últimamente en el gabinete económico, si hay expectativas positivas. Son las 6:57 minutos de la mañana, estamos conversando con Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. @primerapágina, su vía de contacto con nosotros. Ya venimos.